Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué bueno estar aquí en la casa de Dios y poder juntos alabar y exaltar al Señor y reconociendo que Él es nuestro Dios. Para mí es un privilegio siempre traer la palabra. Es un privilegio, como les digo siempre, el saber de que Jesús dio su sangre por cada uno de ustedes y son valiosos. Y el tener el privilegio de traer la palabra de Dios realmente me bendice y pido a Dios que me pueda usar. Así que les voy a pedir que me acompañen. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas en esta tarde y que sea Él el que hable a nosotros y que lo podamos atesorar en nuestros corazones. Les voy a pedir que se pongan de pie unos segunditos, así agarrar fuerza y vamos a orar. Amén. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, adorarte. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu voz, que seas tú hablándonos, que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios y podemos tomar nuestros lugares también. Amén. Muy bien, fíjense, hemos estado hablando en las semanas pasadas de pasión, de motivación. Bueno, la pasión le pusimos la palabra, pero a algunos no les gusta la palabra pasión, pero hacíamos que es un sinónimo de motivación para buscar de Dios, para acercarnos más al Señor. La semana pasada hablábamos de que había un gigante y David venció gigantes de desánimo, queriéndole quitar la motivación, mas sin embargo él los pudo vencer. Pero hemos estado hablando de eso. Fíjense que esta semana en el trabajo estaba hablando con una persona y nos estamos recordando de cuando estábamos en la high school y cuando íbamos a ir a nuestro viaje de cuando uno se va a graduar. Tal vez algunos de los jóvenes han escuchado que les conté esta parte, pero nos fuimos a Belice, a los Cayos de Belice, y pasamos ahí unos cuantos días. Estando ahí, bueno, ustedes saben, el lugar es hermoso, son unas islas, el agua es cristalina, y estando ahí en ese lugar, uno le permiten nada, o sea, uno se mete a nadar. Y en español, tal vez en inglés no se dice así, pero en español se dice snorkel, que le dan es lo que se pone uno aquí con una mascarilla y nos metíamos a nadar. Pero fíjese, cuando usted está nadando y está por la parte de arriba en la superficie, usted está nadando, usted está viendo con su careta, puede ver el fondo y es muy bonito. Pero si usted decide tomar aire con el snorkel, ¿verdad? Tomar aire y profundizarse, se puede ir hasta el fondo y puede ver los arrecifes y los puede ver de cerca. Y realmente lo que ve es asombroso. De lejos se puede ver bonito, pero cuando usted se mete profundo es algo espectacular. Y la verdad que uno lo ve y uno ve criaturas que no se imaginaba, colores extraordinarios, y uno ve, wow, esta es la creación de Dios, qué formidable esto. Y como les digo, muy bonito de lejos, pero de cerca es impactante. Y muchas veces cuando vamos a la iglesia es similar. Nos quedamos como en la superficie, vamos a las reuniones y conocemos gente y qué bonito. Y conocemos de Dios solo en la palabra, lo que escuchamos y qué bonito. Pero cuando nos metemos más profundo, cuando nos metemos en el Señor y escuchamos más a profundidad más de Él, nos damos cuenta lo especial que es, lo poderoso que es. Y nos damos cuenta que solo lo que estábamos viendo de lejos era bonito, pero cuando lo conocemos de cerca es asombroso. Y así como les decía, que uno se mete a nadar y se acerca a sí mismo, cuando llegamos a conocer a Dios más, cuando empezamos a ver la palabra, cuando empezamos a ver las historias en la Biblia, cuando las aplicamos a nuestra vida, decimos, wow, ese es nuestro Dios. Y cuando vemos cuando Él se está moviendo en nosotros, decimos, wow, ese es nuestro Dios. Pero para eso tenemos que meternos más profundo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y el tema es
¿Será que vale la pena ir más profundo en nuestra pasión, en nuestra motivación? ¿Valdrá la pena eso? Estamos hablando de pasión, de motivación, pero ¿será que vale la pena meternos más, buscar más de Dios? Y yo les quiero dar un ejemplo hoy de una historia en la Biblia, que tal vez la hemos escuchado antes también, la historia, como las otras que hemos escuchado las otras semanas, pero nos vamos a ir a un enfoque de lo que pasó antes y pasó después, para ver lo importante que es meternos con Dios, ir más profundo con Él. Y como les decía, el tema es eso: ¿valdrá la pena ir más profundo en nuestra pasión? Y vamos a ir a Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Y aquí vamos a hablar, como les decía, ¿será que vale la pena seguir apasionados con Dios? ¿Vale la pena estar metidos con Dios? En el capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La mayoría hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Y tal vez hemos escuchado de que Jesús le dice: ve a lo profundo del mar y tira tus redes y vas a pescar bastante. Y nos vamos a enfocar en eso, pero el motivo es que podamos ver que si nos tenemos con Dios, si mantenemos esta motivación, si nos vamos más profundo en Él, vamos a ver cosas grandes. Y mi deseo hoy es motivarnos a que sigamos adelante, buscando de Dios, a pesar de situaciones, a pesar de gigantes que puedan venir contra nosotros, a pesar de que quiera desanimarnos, seguir adelante, porque tenemos un Dios poderoso. En esta parte de la Biblia que estamos hablando, los primeros 3 versículos, les voy a ir mencionando esos versículos para que vayamos viendo la historia de esa forma. Y cuando leíamos los primeros 3 versículos, ¿se acuerdan que dice: aconteció que estando Jesús en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios? Y vio 2 barcas. Entonces, está hablando de que estos hombres habían ido a pescar toda la noche. Habían pescado, habían estado tratando de buscar. Y dice que llegan. Y cuando llegan, estaban lavando sus redes. Entonces Jesús vio 2 barcas y estaban ahí. Dice que subió a una. Los pescadores estaban lavando las redes. O sea, no estaban ahí, estaban de haber estado cerca de las barcas, pero no en las barcas. Entonces yo quiero que usted imagine la historia, ¿verdad? Y le dice a Simón Pedro que lo empuje un poco para poderle enseñar a las personas. Y aquí lo interesante es esto. Miren lo que había pasado. Estos pescadores se habían ido toda la noche. Lo más seguro, estaban cansados de trabajar, cansados de que no habían pescado nada. Y ahora, si se fueron a trabajar temprano en la tarde, en la noche, y regresaron en la madrugada o en la mañana, eso quiere decir que están súper desvelados. Entonces a ustedes les ha tocado trabajar así, pero da sueño. Y entonces pueden haber estado frustrados. ¿Cómo estaba Pedro? Haber estado frustrado porque no había pescado nada, preocupado posiblemente porque ¿y ahora qué iba a hacer? Si no había pescado nada, ¿cómo iba a suplir sus necesidades? Tiene una familia que tiene de los que tiene que suplir sus necesidades.
cansado, preocupado, frustrado, y ahora viene Jesús y se sube a su barca y viene y le dice: empújame. ¿Qué quería decir eso? Ahora eso quiere decir de que primero se tenía que quedar porque estaba en su barca. Empujó la barca, se tenía que quedar con él. Si estaba desvelado, pues se tenía que aguantar, porque no había para dónde. La pregunta es, ¿qué habrá sentido Pedro en ese momento? Imagínese que usted hubiera sido esa persona y usted está desvelado, está cansado y le pasa eso. Es como, ay Dios, y me toca a mí. Pero Pedro hizo algo, y ese es el punto número 1. Él murió a sí mismo. Y la palabra de Dios en Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este hombre lo que hizo primero fue, murió a él mismo. ¿Por qué? Porque estaba ahí, tenía lo que yo les decía anteriormente, pero ahora tenía que ceder, tenía que morir a sí mismo, y eso fue lo que él hizo en ese momento. Y la palabra de Dios dice que debemos de morir a nosotros mismos, porque la palabra dice que si no morimos es imposible dar fruto. Si no morimos a nosotros mismos es imposible poder llegar más profundo. Si plantamos una semilla y crece un arbolito, lo que pasó fue que la semilla murió antes de germinar, y después la semilla tiene que pasar por esa muerte para poder germinar. Entonces, hay áreas en nuestras vidas que Dios quiere que germinen, y Él quiere renovarlas, y Él quiere que nosotros seamos transformados y que estemos dispuestos a morir, a renovar esas áreas de nuestras vidas. Y si Dios está pidiendo un sacrificio, si te está pidiendo algo para quitarte algo que te gusta, no es porque Él quiere hacerte sufrir, es porque Él sabe que necesita quitarte un área en tu vida para que te puedas acercar más a Él y podamos ir más profundo y conocerlo de una manera mejor. Entonces, ¿qué está trabajando Dios en nuestras vidas? Entonces Dios quiere que nosotros muramos a esas debilidades. Hay debilidades en nuestras vidas que no nos permiten crecer, y a veces estas debilidades no nos da espacio para que el Señor pueda crecer en nosotros. Morir a nosotros mismos es esencial, pero realmente no es fácil. Si queremos entrar a esas profundidades y conocerlo a Dios de otra forma, tenemos que morir a nosotros mismos. Y ahora, un ejemplo de cómo morir a nosotros mismos. Yo me podía pensar en esa misma historia que yo les contaba de cuando estábamos nadando y podía ver los arrecifes. Cuando uno nada y uno se mete ahí, si uno quiere se puede poner un salvavidas para que cualquier cosa pues no se ahogue. Pero el problema es que si tú te pones un salvavidas y te quieres ver lo que estaba en la profundidad, no vas a poder, obviamente, porque el salvavidas te va a sacar. Entonces, si tú quieres meterte más profundo, necesitas quitarte ese chaleco, ese salvavidas, y necesitas poderte tirar y poderte ir más profundo. ¿Qué quiero decir con eso? Ese chaleco, ese salvavidas que te saca, es lo que no nos permitiría, en este caso, en el ejemplo, meternos en las profundidades con el Señor. ¿Y qué es eso? Eso podría ser cosas que están en nuestra vida que Dios quiere quitar. La mentira, por ejemplo, la exageración, por ejemplo, sexo ilícito, lujuria, y les podría dar otras cantidades de más pecados. Pero muchas veces nosotros no nos queremos quitar ese chaleco, entonces no nos podemos conocer más al Señor, porque ya cuando te vas a tirar y quieres meterte con el Señor empieza a decirte: hey, sí, pero yo quiero trabajar en tu santidad, quiero trabajar en ti, en qué hay adentro de ti. Por eso vamos a hablar un poquito más de eso la próxima semana. Pero cada vez que estás cerca de llegar más profundo, se aparece una tentación, y esa es un área de debilidad, y esa le podríamos decir es un chaleco salvavidas que no te va a permitir irte más profundo. Y no es hasta que tú te lo quites que vas a poder conocer a Dios de esa manera, cuando vas a poder irte más profundo. Por eso es que
Quitarte ese chaleco sería como quitarte esa debilidad y morir a ti mismo. Y aunque sea un área que te guste, un área que tú digas, yo no puedo vivir con esto, pero si no es agradable a Dios y tú no te la quitas, tú no vas a poder ir más profundo en el Señor. A pesar de que sea muy atractivo a nuestros ojos, a pesar que sea algo que le guste a nuestra carne, pero si no es agradable a Dios, no vas a poder ir más profundo si tú no te lo quitas. Y no vas a poder observar esa dimensión de Dios donde Él se va a mover de una forma grande. Así que lo primero que tenemos que ir a hacer es morir a nosotros mismos. Para ir más profundo necesitamos correr la milla extra. Mira lo que pasó aquí, mire lo que Pedro hizo. Pedro corrió la milla extra. En Lucas 5:5 nos dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó? Jesús le dijo a Pedro, ok, ahora vete al profundo del mar y tira la red. Entonces le está diciendo, haz esto, ¿verdad? Y le está diciendo, quiero que hagas esto, pero él le dice, bueno, está bien, mas en tu palabra echaré la red. Lo que le estaba diciendo es, estoy cansado, estoy agotado, yo soy el experto, yo soy el que sé pescar, tú no eres el experto, me estás diciendo que lo haga, pero está bien, yo lo voy a hacer, en tu nombre lo voy a hacer y voy a creerte. Y él lo que hizo es, corrió la milla extra, le creyó a Dios y corrió la milla extra, hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces necesitamos creerle a Dios. Nosotros muchas veces queremos arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas, pero hoy Dios te está diciendo, inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. No lo hagas con tus propias fuerzas, hazlo en el nombre del Señor. Tal vez tú ya no sabes cómo arreglar alguna situación en tu vida, pero este es el momento para hacerlo. Correr esa milla extra. Y Dios te dice, ya no puedes con el vicio que tienes, inténtalo otra vez. Yo te voy a ayudar. Ya no puedes con tus hijos, hazlo una vez más. Yo te voy a ayudar. No puedes con tu matrimonio, inténtalo una vez más. No puedes con tus amigos, con tu familia, inténtalo una vez más. En mi nombre, inténtalo una vez más. Ve profundo, pero pónselo en las manos a Él. Y eso es lo que Él te está diciendo. No lo hagas con tus fuerzas, hazlo en el nombre de Jesús. Está bien que digas, entendería que digas, yo no lo quiero hacer y con mis fuerzas no puedo, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. Y cuando tú lo haces de esa manera, tú vas a ver cómo el Señor se va a manifestar en tu vida. Tienes que permitir que Él se mueva de esa forma, que permitamos de creer en Él, caminar esa milla extra, a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles y que no miramos la solución. Él te dice, hazlo una vez más, pero hazlo en mi nombre, no lo hago en tus fuerzas, hazlo en mi nombre. Y Pedro fue eso lo que hizo. Ahora, mira lo que pasa después en Lucas 6, 5 del 6 al 10. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esa historia es tan interesante porque entonces va Pedro, se pone a pescar y están tanto los peces que habían alrededor y tanto lo que estaban pescando que las barcas se empiezan a llenar. ¿Y qué hace Pedro? Tiene que pedir auxilio, tiene que pedir ayuda. Vengan, ayúdenme porque no me alcanza. Y entonces dice que Pedro llama a sus compañeros. Estos se quedan maravillados. ¿Por qué? Porque había hecho caso de ir a la profundidad, había hecho caso de hacer lo que Dios le había dicho, y él estaba viendo el poder de Dios en su vida. Y entonces estas personas iban a ver el milagro que estaba sucediendo en la vida de Pedro, y van a ver cómo ese milagro se estaba extendiendo a las vidas de ellos, porque no solo Pedro iba a ser beneficiado por todo lo que estaba pasando, los demás también iban a poder recibir de lo que Pedro estaba recibiendo en ese momento. Entonces la bendición de Pedro llegó a las personas que estaban alrededor de él, por él haber sido obediente. Entonces, si tú te das cuenta, el que hizo caso y se fue más profundo fue Pedro, pero todos los demás que estaban alrededor también fueron beneficiados. Y esa es la gran bendición que tenemos. Ahora, miren lo que pasa aquí. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban
con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. ¿Qué hizo Pedro? Cuando vio todo eso se arrodilló, porque vio el milagro que Dios estaba haciendo. Cuando tú entras más profundo en el Señor y en su presencia, en su gloria, ese amor te alcanza y lo estás disfrutando de tal forma que vas a arrodillarte ante Él y darle la gloria y la exaltación. Cuando tú te metes con el Señor y Dios, y Él viene y te llena de su presencia, vas a disfrutar tanto y te vas a dar cuenta de lo grande y poderoso que Él es, que te vas a humillar ante su presencia, te vas a caer de rodillas. Es ahí cuando nos damos cuenta de la majestuosidad de Dios, y aunque no la comprendamos, la podemos disfrutar. Y es ahí donde nos humillamos ante su presencia, cuando reconoces su grandeza, cuando reconoces lo insignificante que somos, cuando comprendes lo que Él es, cuando comprendes su valor, te das cuenta de que Dios es un Dios poderoso. Y cuando te metes ahí y Dios te habla y sientes su amor, sientes su paz, sientes su gracia. Y hay momentos en que podemos estar viviendo situaciones difíciles, pero cuando te metes más profundo con el Señor y el Señor viene y te llena, eres transformado. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestras vidas. Y hay veces hay situaciones que no entendemos, que no sabemos cómo salir de esas, pero Dios nos da paz. ¿Por qué? Porque nos hemos metido con Él. Hay cosas donde decimos: Señor, solo un milagro, y Él obra. ¿Por qué? Porque nos hemos metido más profundo con Él. Y como les decía, el tema hoy es eso: ¿valdrá la pena seguir motivados? ¿Valdrá la pena seguir en esa pasión? Claro que vale la pena. Ahora, en ese momento, cuando tú reconoces, cuando tú experimentas eso, y la bendición de Dios viene a tu vida como le vino a Pedro, las personas que estaban alrededor lo podían ver y decir: wow, primero cómo lo bendijo, pero ahora cómo lo adora. ¿Qué va a pasar con las personas que están alrededor de él? Y miren, lo vamos a ver. Y en el 11 dice: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A mí me llama la atención que dice le siguieron, no dice le siguió, porque lo siguió hubiera sido uno. Le siguieron, fueron varios, fueron todos, fueron los que estaban ahí, es en plural. ¿Y por qué te digo eso? Porque dice que ahí estaba Jacobo y Juan, y cuando lo vieron, dice, ellos también lo siguieron. Ellos también lograron ver el poder de Dios en sus vidas. Cuando algo así está pasando, y lo hacemos y vemos cómo Dios está obrando, las personas alrededor de nosotros van a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y lo que ellos van a hacer es, van a decir: wow, ahí hay un Dios poderoso. Ellos tienen un Dios grande. Ellos tienen un Dios que hace cosas grandes. Y cuando ellos ven el milagro en nuestras vidas y que nosotros lo glorificamos a Él, que lo honramos a Él y que decimos: no es por mis fuerzas, es porque Dios ha obrado en mí, la gente que está alrededor va a decir: wow, hay un Dios poderoso. Y cuando ellos sean beneficiados, porque ellos van a ver el poder de Dios en sus vidas de la misma manera, lo que van a querer es buscar más de Dios. Y realmente, cuando nosotros nos humillamos y nos arrodillamos ante Dios de corazón, como lo hizo Pedro, vamos a ver cómo las personas que están alrededor de nosotros van a poder ser cambiados. ¿Quieres tú que tu familia cambie? ¿Quieres tú que las personas alrededor tuyo cambien? Metámonos con el Señor. Sigamos motivados, sigamos buscándolo, sigamos apasionados por Él. Y la gente va a ver eso y van a querer tener lo que estamos viviendo. Y así ellos van a poder acercarse a ese Dios poderoso. Entonces esta historia que le hemos escuchado tanto, a mí me llama tanto la atención, porque lo que hizo Pedro, lo que vivió él, lo vivió de tal forma que ahora vemos los beneficios y vemos cómo Dios se movió. Y vemos que Dios hizo cosas grandes en la vida de Pedro. Pero él hizo eso, murió a él mismo primero, buscó de Dios, le hizo caso y luego vio el poder de Dios y se humilló, porque reconoció que no era por sus fuerzas, reconoció que era porque Dios estaba haciendo cosas grandes en su vida, que no era por la habilidad de Pedro, no era por su conocimiento, no era porque él tenía años siendo un pescador,
sino porque había sido Dios que había obrado en la vida de él. Y cuando él glorifica y se arrodilla, los demás lo ven. Y los demás dicen, wow, ese es ese Dios poderoso. Para ir concluyendo, cuando tú te vas más profundo, tus prioridades van a cambiar. Pedro fue a ver si pescaba más. Le hizo caso, pero cuando él regresa, ya no le importa la pesca, si se dan cuenta. Ahora le importó más seguir a Jesús, porque en el 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. A pesar de que habían tenido una pesca milagrosa, no les importó, lo dejaron por seguir a Jesús. En ese momento, imagínense la vida de Pedro, en ese momento cuando habían pescado tanto, cuando su negocio estaba mejor, cuando estaba siendo éxito lo que estaba pasando, cuando había tenido una pesca milagrosa, cuando la gente hablaba de lo que Pedro estaba haciendo, cuando la gente tal vez decía, wow, ese Pedro, qué grande, miren todo lo que hizo, cuando él tal vez, como diríamos, había encontrado esa gallina de los huevos de oro, ¿verdad? En ese momento él decide dejarlo todo y decir, yo sigo a Cristo, porque Él es el que me da todo, Él es mi fortaleza, porque Él es mi proveedor, no soy yo, pero Él lo entendió y lo reconoció, y Él dijo, yo lo sigo a Él. Entonces tenemos que considerar eso en nuestras vidas, poder decir en este momento, yo quiero seguir a Cristo. Es cierto, nos puede estar yendo bien, podemos estar haciendo cosas buenas, obviamente cosas buenas o cosas malas, pero aún en el momento que estemos en nuestras vidas, cuando entendemos que Él es la fuente de todo lo que tenemos, vamos a seguirlo a Él. Y es ahí donde vamos a ver que va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, van a cambiar nuestras prioridades y vamos a buscarlo más a Él. Mi deseo es que podamos seguir motivados, apasionados por Él, buscándolo más, acercándonos a Él, diciendo, Señor, yo te necesito cada día más. Y que no sean esos gigantes que estuvimos oyendo la semana pasada, que vengan a quitarnos ese ánimo y alejarnos de Dios. Y que no vengan tampoco así como la situación que vivió Pedro, que estaba frustrado, fracasado, que nos retire de Dios, sino que podamos usar eso para meternos con el Señor, para motivarnos con el Señor, para ir más profundo y vamos a ver las cosas poderosas que Él va a hacer en nosotros. Que esta historia que aprendimos hoy nos ayude no solo a entender que ir más profundo es de bendición, pero que también nos ayude a entender de que tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que soltar aquello que no es agradable a Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que soltar esos chalecos de pecado que pueden haber en nosotros para podernos ir más profundo. Tenemos que dar esos pasos para poder agradar a Dios. Tenemos que dar esos pasos para buscarlo a Él y estar cerca de Él. Y créanme que mientras Cristín de Clario decía algo, mientras más profundas sean las raíces, más y mejor se extenderán las ramas. Mientras más profundo vayamos en el Señor, más vamos a alcanzar, porque lo vamos a conocer a Él de otra forma, vamos a conocerlo de una manera poderosa y vamos a ver cómo Él va a obrar en nuestras vidas. Así que yo te animo a que sigamos buscando de Dios, a que no nos detengamos, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias o a pesar del éxito, seguir buscando de Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo, vamos a orar. Y solo vamos a terminar, reconociendo el poder de Dios, pero entendiendo que si no nos estamos yendo más profundo, ¿por qué es? ¿Hay algo en nuestras vidas que nos está deteniendo? ¿Hay algún chaleco que no nos queremos quitar y no nos deja sumergirnos? ¿Qué es eso? Y cuando Dios nos habla y nos dice, podemos entenderlo y vamos a poder caminar mejor en el Señor. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde, gracias porque podemos
entender, Señor, que necesitamos irnos profundos en ti, que no vamos a poderte conocer a profundidad si no soltamos eso que nos detiene, que no vamos a poder conocerte a profundidad y no vamos a seguir animados y motivados haciendo todo si no hacemos nuestra parte. Y nosotros queremos, Señor, soltar esos chalecos, como hablábamos, esos chalecos que no nos permiten hundirnos, y poder buscarte a ti, meternos más contigo y dejar que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú trabajando en nosotros, que seas tú haciendo la obra. Señor, te necesitamos. Necesitamos a ti en nuestras vidas, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas el primero, Señor, que te busquemos a ti. Y Señor, ahora que estamos en este momento pensando en qué son esas situaciones, qué son esos pecados, qué son esos ataques o tentaciones que no nos permiten acercarnos y meternos más contigo, ayúdanos a vencerlos. Y ahí donde estás, reconoce, piensa en qué área de tu vida estás fallando o estamos fallando. Entreguémoselas al Señor y así poder ir más profundo en Él. ¿En qué es lo que nos está deteniendo para buscar más de Dios? ¿Qué es lo que nos está deteniendo para meternos más profundo con Él? Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que seas tú trabajando en nuestras vidas. Que nos permita, Señor, a poder reconocer lo que hay en nosotros que no es agradable a ti y a sacarlo de nuestras vidas. Señor, que sea tu poder, que seas tú con tu gracia viniendo a ayudarnos a poder soltar eso, a podernos agarrar de ti, a tomarnos de ti para poder vencer al enemigo y así caminar y avanzar. Señor, reconocemos que te necesitamos, te reconocemos que eres tú lo más importante, reconocemos que sin ti no podemos avanzar. Y por eso es que queremos conocerte mejor e ir más profundo en ti, conocerte mejor y poder saber que tú eres ese Dios. Gracias te damos, Señor, porque en ti confiamos, porque en ti están nuestras vidas y sabemos que en ti estamos seguros. Ayúdanos, Señor, dirígenos, sé tú con nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias te damos por este tiempo que hemos tenido, por esta reunión. Gracias porque hemos podido venirte a alabar, a adorar y a escuchar tu palabra. Oramos para que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, una semana donde podamos agradarte, donde le podamos contar a otros de que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Señor, que tu misericordia y tu favor esté con cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti y para exaltarte. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Con eso, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Con eso estamos terminando nuestra reunión. No sé si tenemos un anuncio. Y darle las gracias a Dios por estar aquí una vez más. Sigamos buscando a Él. Recuérdense que mañana tenemos nuestra reunión a las 6 de oración. Ahí los esperamos, como todos los lunes. Les queremos dar la bienvenida a estar con nosotros. Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuestro día. Les vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Y qué bueno que nos pudieron acompañar. Y con eso estamos terminando nuestra reunión. Que el Señor los bendiga. Salude a la persona que está cerca de usted. Y que el Señor siga obrando poderosamente en sus vidas.